completar el podio, ¿no? Has dicho que podio completamente británico. Me ha sorprendido muchísimo Lando Norris, porque McLaren ha estado un poco a por uvas todo el fin de semana, incluso por momentos Red Bull parecía que estaba incluso delante de ellos. Desde el Gran Premio de Canadá parece que anda un pasito atrás, que esa mejora que trajeron no ha terminado de encajar con el coche. Pero la carrera de Norris ha sido estelar, estratosférica. Sé que no vende hablar bien de Lando Norris, pero si Lando Norris estuviese haciendo el año que está haciendo George Russell, ¿qué se diría de él? Muy buena carrera, ha sabido muy bien cuidar los neumáticos, ha estado estirando el coche, le ha dado una paliza histórica a Oscar Piastri, sobre todo en tema de carrera. No sé, le he visto muy sólido, en plan, creo que es el Lando Norris bueno, el que nos gusta a todos, el que creo que es una carrera que va a sus fuertes, que es una carrera muy estratégica, muy poco cuerpo a cuerpo con los demás, más de ritmo de carrera, que creo que son los fuertes de Lando Norris, esa estrategia, ese cuidar los neumáticos, ese tener una carrera limpia sin molestar a nadie. Creo que son las carreras fuertes de Norris normalmente, no las que hay una batalla enarrecida, porque por ejemplo, pequeño detalle que sin importancia, he visto la salida, otro piloto que no es Lando Norris pasa a Antonelli en la salida, pero es que no se mete a por uvas en ningún momento Lando Norris, lo que es una batalla cuerpo a cuerpo. No, por favor, a mí no me llamen, porque tenía el paralelo interior de la curva 1 de Barcelona en paralelo con Antonelli y le pasa por fuera a Antonelli, vamos. Sí. Porque da la sensación de que Antonelli busca quizás el rebufo de, De de George Russell. Russell, mete el Hamilton por delante, entonces ya eso te atasca en la salida y es cuando el que justo está detrás tiene que aprovechar, ¿no? Para ir al espacio. Sí, justo. Y no, es que todavía le falta ese punto. Bueno, Pero bueno, lo dices como si lo hubiese a conseguir. Yo, no lo va a conseguir. Le falta y le faltará toda su vida porque no es ese claro, piloto. No es ese es que no piloto. estamos hablando de un chaval O ya con sea, Lando Norris. O pero sea, porque es no, otro no es mayor, piloto. O sea, es mayor, pero no todos los pilotos pueden ser iguales. No todos los pilotos son súper agresivos. Lando Norris tiene otros fuertes. Tiene, pues, la carrera de hoy. Es un piloto que cuida muy bien los neumáticos. Creo que es muy bueno en quali también. Tiene buen ritmo de carrera. Sabe no meterse en líos. Sabe en carreras locas no cometer errores. Muy fiable, muy regular. Pero no es un piloto que luzca en el cuerpo a cuerpo. Y cada vez que tiene que medirse, se le ven las carencias, clarísimamente. mm, No descubrimos nada hoy, tampoco. Pero no, bueno, no, tampoco. quitando eso, yo creo que, en mi opinión, muy buena carrera de Lando Norris. Ha peleado con un coche que creo que no estaba para pelear por el podio. Ha conseguido podio gracias al abandono de Antonelli, pero estaba ahí, estaba luchando con los Mercedes, siguiéndoles, con Hamilton, estirándose mucho de Verstappen, que le ha dejado completamente atrás, de su compañero, por delante de Leclerc. Podio merecido, está teniendo un año con muy mala suerte, tanto McLaren como él. Abandono en Mónaco, abandono en Canadá. No está Me teniendo un alegro. coche para competir por victorias, entonces No, al final esto es lo que tiene que rascar. Durante casi toda la carrera en un ritmo similar al de los Mercedes, claro, sí, sí. durante gran parte de la carrera más bien, lo cual es una buena señal de cómo está él. Porque además también es bastante sintomatológico el hecho de que en clasificación, como has dicho, se daba la sensación de que estaban Mercedes, Lewis Hamilton, Leclerc si no se iba contra el muro. Y luego ya, sí que un paso por detrás, tanto Red Bull como McLaren. Entonces, ahí lo que sucedió en la parrilla para el domingo es que Lando Norris estaba por delante de los dos Red Bull, que separaba a su compañero Oscar Piastri, que estaba por detrás tanto de Max Verstappen como de Isaac Hadjar. Entonces, sí que últimamente está dando la sensación de que está sacando ese puntito extra, ese puntito más que su compañero, que es lo que está marcando la diferencia, porque ya entras en una mejor situación de carrera que tu compañero, tú tienes más margen para tu gestión estratégica, tienes que ganar menos posiciones en pista, pierdes menos tiempo en batallas y al final, pues esto va siendo un efecto que te va poniendo en una predisposición mejor. Aparte, más allá de eso, es que también es lo que comentas, o sea, el ritmo en general, te pones a ver un poco los tiempos que van haciendo los dos en carrera o la evolución de rendimiento durante el fin de semana y está por delante, está claramente por delante de un Oscar Piastri que
salvo pequeños chispazos o pequeño chispazo, mejor dicho, porque quizás sigue viviendo de las rentas de Suzuka. Está Sí. teniendo una temporada bastante decepcionante. Después de competir el Mundial el año pasado, no se le está viendo, no se le está viendo nada esta temporada. Bueno, Joan, por algo tenemos un podcast, vamos a abrir un melón. Yo creo que lo que está pasando con Oscar Piastri y con Lando Norris es que Lando Norris está a su nivel y eso está haciendo ver que Oscar Piastri no es tan buen piloto como muchos se pensaban, y voy a poner el se delante por ser educado, porque podría perfectamente os pensabais, pero voy a decir se pensaban. Y no lo digo por ti, lo digo por mucha gente que es cercana a mí, No, puedes muchos... decirlo por mí. Puedo decirlo Puedes por ti, decirlo por mí. pero no es solo por ti, es a lo que me refiero. Es mucha No, gente que tengo en mi entorno, un par de amigos que eran compis de trabajo, de mi antiguo trabajo, que pensaban igual que tú, y algún amigo más, que pensaban todos que Norris... y yo creo que lo que se juntó fue un Lando Norris que estuvo en su peor momento, y que eso hizo destacar a Oscar Piastri por encima de sus posibilidades, y que justo creo que Oscar Piastri es un poco la antítesis de Lando Norris, en el sentido de que yo creo que Lando Norris tiene mala fama o mal opinión pública, por así decirlo, como piloto, porque le tocó pelear contra Verstappen cuando no estaba preparado para pelear contra Verstappen, primero. cierto. Y segundo, creo que un piloto como Verstappen destacaba las carencias de Lando Norris, que eran su batalla cuerpo a cuerpo. Bueno, es que un piloto como es Verstappen te destaca cualquier carencia que Oh, sí, tengas. sí, pero en específico le Eh, destacó mucho el jugar con él en las batallas cuerpo a cuerpo, que lo hemos hablado mil veces de cómo jugaba con él. Y claro, creo que la gente se frustró porque como era la única posibilidad de tener pelea en esa época, y ver que Lando Norris no se ponía a la altura de Max Verstappen, creo que la opinión pública era como, eres peor de lo que realmente eres. Y entonces justo se juntó con que Oscar Piastri era un piloto que era muy bueno en el cuerpo a cuerpo, y, y que Lando Norris no venía mejor mentalmente todo lo bien que podía estar por su pelea con Verstappen, que a lo mejor le dejó tocado. Y entonces vimos a un Oscar Piastri que destacaba, que ganaba carreras, un Lando Norris fallón, que se ponía nervioso bajo presión, que también creo que es un punto claro. débil que tiene. Y a la mínima que Lando Norris ha vuelto a su nivel, creo que Oscar Piastri se ha visto que es un buen piloto, pero que no es lo que nos vendieron, que era el sucesor, el heredero, que venía aquí a arrasar con todo. Creo que Oscar Piastri tiene un grave problema de regularidad, y lo lleva teniendo toda su carrera deportiva. Así que lo que dices tú, tiene chispazos. Suzuka este año, por ejemplo, tiene momentos brillantes durante las carreras, hace adelantamientos apoteósicos, tiene vueltas apoteósicas, pero son como pinceladas de grandeza, pero no lo sostiene a lo largo de más de una carrera, más de dos carreras. Por ejemplo, Norris es todo lo contrario. Norris es un piloto que no acostumbra a nada brillante o que sea una locura, pero sí que tiene un nivel y es constante. Y sabes que lo que esperas de Lando Norris más o menos no te suele fallar. Sí que momentos bajo presión a veces comete errores, pero en general suele ser más planito. Por eso me refiero a que son antítesis. Y yo creo que eso es lo que le está pasando a Oscar Piastri. También creo que a lo mejor la confianza de tener un mundial ya a Lando Norris le ha dado un puntito a estar más tranquilo, que es también algo que creo que sufría Lando Norris bajo presión. Y al revés, la desconfianza o la falta de confianza que te produce el haberlo perdido. Eso también yo También, creo que influye bastante. O sea, yo no rompería, no abandonaría del todo mi idea. Sí que pienso que Piastri, tengo en estima, un poquito más en estima a Piastri que tú. Em, pero es cierto que es la primera vez que se encuentra en una situación de verdadera presión, creo. Porque o quizás solo el final de la temporada, de la temporada pasada. Pero, porque al final, cuando él empieza a liderar McLaren a inicios de la temporada pasada, que Norris está muy mal, también es cierto que el McLaren tiene un coche muy superior. Y el hecho de tener un coche muy superior hace que tampoco estuviese Max Verstappen en esa pelea. Entonces, realmente a Piastri con no cometer errores le valía. Con ser relativamente consistente, pero no brillante,
Sí, con ganar a un Norris que de por sí no estaba en su mejor momento, era victoria y pole. Y ahora es la primera vez que en Fórmula Uno sí que se encuentra con una situación contrariada en la que no ha seguido una curva ascendente, sino que sigue una curva descendente. Es decir, partiendo desde el año pasado en el que estás líder del mundial y eres el principal candidato a ganarlo, pasas a perderlo en las últimas 10 carreras y ahora pasas a estar en el ostracismo en un equipo que no está para ganar carreras. Sí, Y te que está ganando tu compañero de equipo que está mejor que tú, que te ganó el mundial el año pasado. sí, no es una situación Eh, horrorosa, pero sí si no se como que levanta de ahí, constantemente estás detrás de tu compañero, básicamente. claro, claro, eso es. Si no se levanta de ahí o no hay una reacción de Oscar Piastri, entonces, pues obviamente, capitán a posteriori, como no, pasaré a estar de acuerdo contigo. Pero por el momento sí que me siento más decepcionado que otra cosa. En cualquier caso, en esta batalla personal que acabas de entablar, creo que vas ganando. Si te sirve como, No, no, como trofeo. tampoco me sirve como trofeo, tengo muchos trofeos, sé mucho de Fórmula 1, sé de la rueda. Sabe Y mucho de la rueda este señor. por cerrar este tema, a mí me recuerda muchísimo a la situación de McLaren con Norris y Piastri, me está recordando mucho a la situación Sebastián Vettel, Mark Webber, siendo Norris Sebastián Vettel y siendo Yeah. Oscar Piastri Mark Webber. Tuvo un momento ahí que cuando Vettel no tal podía haber ganado un mundial y no lo ganó y a partir de ahí, gracias también a la confianza de ser campeón, Vettel dio un puntito más y yo creo que, salvando las distancias, no es exactamente lo mismo, pero un poquito me quiere recordar eso, también a lo mejor solo por el hecho de que Oscar Piastri sea australiano y que Mark Webber sea el representante de Oscar Piastri. Puede que también por ahí mi cerebro me esté queriendo engañar un poco. Y que estamos hablando de un piloto y que el que está en el otro lado del box es un piloto bueno, pero no es uno de los mejores de la historia. Entonces, eso también Sí, por influye. eso. La Todo puedes coger de ayuda. muchas aristas. Eso no lo ha dicho Iker, ¿vale? Eso lo he dicho yo. Podemos pasar al siguiente tema. No, no, estoy completamente de acuerdo. Lando Norris, el peor A mí me campeón gusta, del sí, siglo también XXI. tienes O sea, razón. si es que una cosa no quita la otra. Y si hubiese ganado Piastri, también lo era. Eran los dos la posibilidad de ser el peor campeón del mundo. Cuidado, Antonelli, porque está espabilando un poco, que si no, a lo mejor le quitaban el premio. Eh, Yo cada día. Bueno, Lewis Hamilton todavía puede hacer que Lando Norris siga siendo el peor campeón del siglo XXI. Y después de esta funada que me va a caer en Twitter, íbamos bien, tío, íbamos bien. sigamos. Mira que hemos tenido temas hoy para ganarnos Funa, ¿eh? Íbamos bien. Íbamos bien y lo acabo de estropear. Ferrari, Aldo, Forza Ferrari, por favor, Forza Ferrari. Eh, una cosa quiero comentar, así rapidita porque si no el clip no nos va a quedar bien. Por comentar Red Bull rápido, que no hay mucho que comentar. Max Verstappen ha hecho lo que ha podido, en quali bastante mejor que en carrera. En carrera se ha visto más las carencias de ese Red Bull Sí. que pese a tener el mejor motor, se supone no tira. Y se ha quedado un poco en tierra de nadie entre Norris muy por delante y luego se ha quedado con Leclerc y con Piastri, más con Leclerc. Piastri estaba más descolgado, pero luego Leclerc ha tenido los problemas de fiabilidad. Y por otro lado, Jatiar ha tenido una salida horrorosa, hizo muy buena quali, estaba ahí arriba con Verstappen, pero ha salido horrorosamente, ha perdido 11 posiciones o 10 posiciones, una locura, y ha sabido recuperarse para quedar el último de la zona alta. Iba octavo hasta los abandonos de Antonelli y Leclerc, que le han promocionado a la sexta posición, pero bueno, una carrera después del error de la salida correcta, tampoco después de ese error no podía hacer mucho más, pero bueno, es un fin de semana que pone a Hadjar un poquito en el baremo de no está tan mal como los antiguos pilotos de Red Bull, segundos pilotos, pero no está al nivel de Max Verstappen tampoco, que es un poco No, lo que se tampoco es espera una de cosa él. que- Claro, sí, justo. O sea, quiero decir, Hadjarek yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer, sinceramente, en la temporada. Que es no desentonar y sacar los puntos, minimizar errores en la medida de lo posible. Más allá de eso, no sé si te pasará a ti, a mí al menos sí. Creo que el Red Bull es el coche que más me cuesta entender de la parrilla. O sea,
yo pensaba que aquí estarían bastante más lejos de un coche que tiene un motor mejor y que a priori debería tener una aerodinámica mejor también, porque no empezó la temporada con esos problemas de sobrepeso, como el McLaren. Yo pensaba que iban a estar un poco más lejos, de hecho. En carrera sí que se ha visto, como has comentado, pero en quali no dio esa sensación. Y luego también el tema de lo que comentamos siempre del motor. Es un motor que a priori pensábamos a inicio que tenía una gran ventaja del motor eléctrico. Luego ahora evalúan el Aduo y resulta que no es el motor eléctrico, es el motor de combustión. Y el A ver mejor. también cómo evalúan el Aduo. Es el mejor Sí, motor de combustión y no es solo el mejor motor de combustión, es un motor de combustión que le saca 2% de potencia al Mercedes, que se suponía que era el claro, mejor. O sea, que no es que claro, esté ahí, claro, ahí con claro. Mercedes, es que le saca 2% a Mercedes. Y luego Es mucho más podemos potente que ir, el como siempre resto. comentamos, en cuanto a cómo se hacen las medidas y todas estas cosas, pero en potencia nominal ese es un dato Sí, potencia que primaria se tiene que mide. esconder una parte de realidad. O sea, refleja, mejor dicho que esconder, refleja una parte de la realidad. Claro. No toda, obviamente. Déjame Pero, ponerte un pero es una cosa a asterisco. tener en cuenta. Déjame ponerte un asterisco, Dime. porque claro, tú y yo pues, supusimos. Es verdad que llevábamos diciendo todo el año que motor eléctrico parece potente. El problema de Red Bull era el chasis. Es el chasis, el chasis, el chasis. Sale la Duo, mejor motor de combustión. Y dijimos, tú y yo, ostras, ¿cómo de malo tiene que ser el chasis? Para tener el mejor motor de combustión y estar como estás. Pero llega a Mónaco y segundo puesto en quali de Verstappen y no, al final no salió a carrera por problemas de motor, pero yo creo que podio asegurado de Verstappen a la mínima que hubiese completado la carrera. Y entonces, ¿cómo se explica? Vale, tenemos el mejor motor, pero en Mónaco, que el motor no importa, aún así estamos arriba también. Es solo Max Verstappen que enmascara toda la situación del chasis en un circuito como Mónaco. ¿Qué puede estar pasando ahí? No, sí, claro, es evidente. Pero es que, por ejemplo, por poner el caso de este fin de semana, es que Barcelona es un circuito que tiene una combinación bastante equilibrada de recta, bueno, a lo mejor rectas no tanto, pero sí, también tiene unas cuantas Bueno, la recta curvas de alta principal velocidad, curvas de es baja bastante velocidad. larga. Sí, sí, la recta principal es bastante larga, vaya. Em, curvas de alta velocidad, curvas de baja velocidad, es decir, también pone a prueba el chasis. Y aquí se te intercalan entre los dos McLaren. Entonces, es que es Muy lo que te raro. digo, o sea, es súper extraño el comportamiento de Red Bull y también da la sensación de como que van afinando, como, bueno, esto siempre lo ha hecho Red Bull, ¿no? Pero van afinando un poco la puesta a punto sobre la marcha y al final a veces se encuentran con cosas, a veces no, pero durante el propio fin de semana, porque no sabes muy bien cómo te va a responder el coche y también en esto han incidido varias veces en declaraciones tanto a Isaac Hadjar como a Max Verstappen, que muchas veces te encuentras pues problemas de nerviosismo, de subviraje, sobreviraje, otras veces el coche va mejor de lo que uno se piensa el sábado, de lo que se piensa el viernes. Entonces es un poco pues la incertidumbre de Red Bull, ¿no? Que no sabe si Tal está o cual. no está. Tal cual, tal cual. Es un poco extraño porque, claro, no sé si es muy específico. Decía Antonio Corella que es como. Debe ser un chasis que no es malo, pero que no es malo en todo, sino que algunas características del chasis serán buenas y, por ejemplo, a lo mejor curva lenta, el coche va mejor y por eso en Mónaco, sumado a que Max Verstappen es un bicho, tiras para adelante y a lo mejor llega un circuito más de gradación, como es Barcelona, más curva rápida también, más completo, que es, aunque en unas curvas vayas bien, pierdes mucho en otras, pero sí que es curioso que un coche que tiene el mejor motor, al parecer, llegue al circuito de menos motor y destaque más que los que el motor es más importante. O sea, supone que Eso el es. fuerte de ese coche es el motor y de hecho hablaremos más tarde de ello. Esto se respaldaría por la situación que, como comentas tú muchas veces en el podcast, de RB. RB está muy fuerte y eso nos cuadra con que el motor Ford sea más potente de la parrilla, pero entonces, ¿cómo de malo es el chasis de Red Bull que hasta hace una carrera y media estaba haciendo casi los mismos resultados que RB? Claro, Entonces, claro, ostras.
muy, muy paradigmático. Ha habido un Sí, momento. sí, sí. No tiene nada que ver con el rendimiento, ¿eh? No estoy sacando este momento a nivel de mirad el rendimiento de uno y de otro, no. Pero me ha parecido bastante icónico. Eh, Cuando tenían diferencia de neumáticos Isaac Hadjar y Arvid Lindblad, ha cogido a Isaac Hadjar y ha hecho varios adelantamientos hoy a Isaac Hadjar como este, pasándole por el exterior en el primer sector a Arvid Lindblad a bastante velocidad. Y, y yo he dicho, no tiene nada, o sea, ya digo, no indica nada de rendimiento, pero digo, qué curioso, ¿no? En plan, hace un par de carreras estaría probablemente Arvid Lindblad haciendo justo lo contrario con Isaac Hadjar y ahora de repente mira cómo va el Red Bull, mira qué cómodo lo ha pasado, mira qué bien. Entonces Sí. sí, es una cosa bastante curiosa que está ocurriendo con Red Bull esta temporada.